Bueno, les cuento un poquito acerca de mí, abogada, especialista en Derecho Comercial. Egresé de la San Buenaventura de Cali hace más de 16 años, tengo mi propia inmobiliaria, soy experta en bienes raíces, entreno a las personas que están en el mundo de las inversiones inmobiliarias o que quieren ser intermediarios inmobiliarios para que realicen sus negocios inmobiliarios blindados en sus negocios jurídicamente, tanto para asesorar como para realizarlos directamente. Y tengo un programa que se llama el Programa de Profesionalización e Inversión Inmobiliaria. Este año voy a lanzar mi segundo libro, porque el primero es la tesis, mi segundo libro, pero el primero en el tema de bienes raíces, que es 100 consultas legales inmobiliarias. Es un compendio de las consultas que a través de los años me han hecho y que son como las típicas, las más relevantes, es como un manual, es una Me lo pido, me cosa lo pido, que me lo pido. es Me muy gusta leer trabajado. y Serás una de me las lo pido. primeras. Aprovecho una cosa, la mayoría de gente me pregunta cómo inicio los bienes raíces. Y yo, porque me dicen, tengo 1 millón de pesos, ¿cómo inicio los bienes raíces? Mire, ahí está, compre un libro y de esa manera lo lee, va aprendiendo y esa es la mejor forma, la educación. Así me la paso yo La me la paso educación. leyendo, educando. Entonces, ahí Eso es está. de las ¿Por qué? mejores Porque inversiones. ese libro probablemente a uno le va a ahorrar una cantidad de plata posterior. Ahí te hago la verdad. Entonces me pido ese libro, definitivamente me lo pido. Sale más barato que el curso, te lo aseguro. Hay que leer y sale más gratis. Sale Eso barato. es como un curso express porque trae pues precisamente los casos, personas de la vida real, casos de la vida real en el tema de los bienes raíces. Entonces es como un manual y lo he nutrido mucho con definiciones, ahí, mejor dicho, ya lo conocerán cuando haga el lanzamiento virtual, va a ser un lanzamiento virtual a nivel pues nacional e internacional por mi canal de YouTube. Bueno, y por último les cuento que hace 2 años lancé el primer Congreso Legal Inmobiliario en Colombia, fue de manera virtual. Estuvo espectacular, todavía lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Me encuentran como abogada Mafe Ruiz. Ahí está todavía ese Ujú. primer Congreso Legal Inmobiliario en Colombia. Nadie más ha hecho un congreso netamente legal en el aspecto inmobiliario. Hasta Yo ahí ahora, que ya aprendí van una cosa vamos para que tres no se años me y nadie olvida. más lo ha hecho. A mí no se me olvida la pregunta de esa pregunta de quién debe pintar el apartamento cuando uno lo deja. Y nunca se me olvida eso de que uno en el contrato de compraventa, perdón, en el contrato de arrendamiento, debe especificar claramente, uno no puede colocar algo así como, me deja la casa pintada, porque te acuerdas de la película, entonces tal. Sino uno debe especificar, usted me debe dejar la casa pintada con pintura tipo A, marca tal, con rodillo. Porque hubo un caso tuyo en que llegó la persona y pintó con brocha y pintó Con con cal. cal, pintaron con cal. Y entonces, claro, se veía blanco, pero cuando tú te pegabas quedaba la ropa con, con cal. Y entonces cumplió su obligación, la cumplió. Sí. Pero, pues, ¿qué le tocó al propietario? Volver a pintar, porque No, qué mal además, que iba no, un no solamente volver a inmueble. pintar, o sea, a ver, hay que limpiar la pared, hay que rayar la pared, hay que lijar la pared, hay que volver a estucar la pared, luego cuadrar el estuco y luego sí pintar. O sea, hubiera salido Terrible. más barato, parcerito, váyase, no haga nada, mi hermano. Déjelo así. Y Sí. ese fue uno de los casos que hablamos en el primer congreso. Sí, efectivamente. Muy buena memoria. Sí, sí, Efectivamente. por eso tengo esos casos. Y vamos a entrar a las preguntas. A las Bueno, empecemos, preguntas. iniciemos, comencemos Listo. ya con el tema en cuestión. Vale. Es muy común ver el famoso depósito cuando se genera el arrendamiento. Sí, o sea, yo le arriendo a alguien, ya sea que yo vaya a vivir ahí o ya sea que yo sea el dueño. Yo entiendo por qué los dueños lo hacen, porque el dueño dice, venga, yo cobro un depósito porque es que es muy común que se vayan, me dejen unos saldos de los servicios públicos, que a mí también me ha pasado, especialmente cuando le rendí a amigos, porque nunca me ha pasado con inquilinos, nunca he tenido un problema con inquilinos, jamás. Pero cuando le arrendé a unos amigos sí me pasó. Entonces, ¿es legal o no el tema del depósito? Bueno, el cobro de depósitos en contratos de arrendamiento son completamente legales en arrendamientos de local comercial, pero en vivienda urbana, la ley 820 del 2003 tiene en su artículo 16, dice prohibición de depósitos y cauciones reales.
Sí, Esta es una prohibición expresa. Dice que en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana no se pueden exigir depósitos en dinero, en efectivo u otra forma de caución real. Entonces, yo sé que esto se busca para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, pero hay una prohibición expresa. Entonces, la recomendación es que no lo realicen de esa manera. Cuando se trate sí, de servicios públicos, precisamente el artículo 15, que es el anterior a este, nos dice cómo podemos pedir como una garantía, un depósito, para que lo paguen directamente a la empresa de servicios públicos para garantizar el pago de servicios al momento que la persona le finaliza el contrato. Pero lo que ok, tiene que ver para garantizar la pintura del inmueble, a veces el estado en el que dejan el inmueble, sí, lamentablemente no se puede pidiendo un depósito porque está prohibido de forma expresa. Entonces la ok, recomendación es que aseguren los cánones de arrendamiento. Hay seguros que cubren también pólizas integrales, pero lo que yo hago, porque yo administro cartera de arrendamientos también, no solo asesoro, sino que yo tengo una cartera de arrendamientos. ajá, La clave y el éxito de una cartera de arrendamientos es estudiar el perfil del cliente cuando tú vas a iniciar este proceso. ¿En qué sentido? sí, Ciertamente hay una documentación soporte, capacidad de pago, ¿no? Pues que la persona tenga cómo pagar, que tenga esa solvencia, el deudor solidario, que tenga de pronto propiedad raíz o carta laboral o que certifique sus ingresos pues con los extractos de su cuenta. Ok, pero ujú, hay algo que se llama la costumbre de pago. Ya hay una sí, aplicación sí, que sí. pueden encontrar en la Play Store para los Yo que les tienen muestro Android. algo. Se llama Tranquila, tranquila, sigue. Verifíquese Cédula. Verifíquese Cédula. Es una aplicación que te permite con el número de cédula validar la persona si está al día en la EPS, si tiene fotomultas o bueno, multas de tránsito, no fotomultas, sino multas de Sí, tránsito, qué es lo que le debe a instituciones del Estado, cómo está. ¿Por qué? Porque una persona puede tener dinero, pero si tiene mala sí, costumbre de pago, no te va a pagar, correcto. aunque tenga la Mira, plata. yo tengo acá un Entonces, caso, aquí un eso es lo caso. que uno estudia al Este principio. caso es un reporte de data crédito y esta persona tiene ingresos promedio de 25 millones de pesos, que eso no es cualquiera. ¿Y cuánto crees que es el puntaje? 675 puntos en score en data crédito. Yo creo que una persona de 25 años ganándose 2 millones tiene más score. ¿Sí? Porque básicamente hay gente que gana muy bien, pero es re mala paga. O siempre se atrasa. Nunca paga tiempo. Porque ya están acostumbrados a hacerlo así. Y ya son así. ¿Sí? Y esas cosas se pueden verificar. Porque como te dije, yo en mi caso nunca he tenido problemas con mis inquilinos. Jamás. Y es básicamente porque hice el debido proceso para verificar antes de arrendarles. Porque los negocios de renta pueden ser una bendición, pero también puede ser una pesadilla si no hacemos el debido proceso desde el principio. Eso sí es la verdad. ¿Qué ocurre, Leo, cuando cobramos depósito en vivienda urbana? Porque Correcto, ¿qué esto pasa? ya está, eso ya ha pasado, o sea, listo, a mí no me importa que esté prohibido, yo igual lo voy a cobrar porque nadie se imagina pues cómo me dejan el inmueble. Bueno, te Ajá. expones a sanciones administrativas por parte de la Secretaría del Hábitat, que tiene la posibilidad de imponer sanciones hasta de 100 salarios mínimos. Estamos hablando de ciento y pico de millones hoy en día porque el salario mínimo está en un Sí. millón 116, si no estoy mal. 160. Bueno, 160. 1.160.000. Entonces, puede que no te vayan a colocar el 100% de la multa, pero te van a multar. Te va a salir más caro Ujú. el caldo que los huevos, como dicen el coloquial refrán. Eh, Sí, 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 ¿Qué sí. otra situación ocurre? Les voy a contar un caso. Este es un caso de la vida real. No me ocurrió a mí, pero esto fue algo que Acompáñame salió. a ver esta triste eh, historia. Acompáñame en esta triste historia. Esto le pasó a un propietario y esto, de hecho, yo en estos días voy a publicar un video que hicimos eh, con mi esposo Sí. para poder contarle a la gente más al detalle. Pero en el resumen del tema es que el propietario no cobró depósito, sino que tenían otra costumbre que era hacer firmar un pagaré para garantizar las obligaciones que se desprenden del contrato. Ok. Ahí la norma dice que no se debe hacer. Entonces luego vino un debate
donde le dicen, no, usted no podía cobrar esto, entonces no, le fallaron en contra en la demanda civil. O sea, Ajá. el propietario perdió, pero eso no fue lo Sí. peor. Lo peor fue que lo denunciaron penalmente por falsedad Wow. ideológica. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es más el desgaste y el peligro que implica, porque tú no sabes con qué arrendatario contencioso vas a terminar enfrentándote, que es Sí. mejor hacer las cosas al derecho. Siempre que tú haces las cosas al derecho, pues tú no tienes inconveniente, si es de irte jurídicamente, irte jurídicamente. Obviamente vas a entrar en un desgaste de gastos de honorarios y demás, pero es peor estar inmerso en una prohibición expresa que trae la norma. Es peor Ajá. estar en una prohibición expresa, porque te pueden Sí. multar, vas a perder en el proceso donde vas a estar exigiendo el cumplimiento de la obligación. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante tenerlas presentes. Yo entiendo que hay un afán por garantizar el pago de las obligaciones, pero la clave está en el estudio que hacemos previo del perfil del arrendatario. Y ya, si ya alquilamos, ya esa persona mostró una cara y esta es otra y tenemos las garantías, pues saber que siempre existe la posibilidad de asegurar el canon de arrendamiento con una aseguradora y en caso de atraso, pues va a poder demandar. Ahora, hay personas que son muy cumplidas, pero cuando te entregan el inmueble te lo entregan vuelto nada. Y Sí. el propósito del depósito es tener ese cubrimiento. Pues aquí la recomendación es que dentro del contrato coloquen que entregar en debida forma, ¿qué significa? Que me vas a entregar en el estado que yo te entregué. Y por eso Sí. el inventario se adjunta al contrato y hace parte integral del mismo para que te entreguen en las Ajá. condiciones que tú entregaste. Y eso se vuelve una Ok. obligación. Y en caso de incumplimiento, no solo me tienes que cumplir, sino que te puedo cobrar la penalidad porque me cumpliste en forma incorrecta. Es decir, incumpliste la obligación. Y así Ok. se amarran las personas en los contratos. Y si la persona no te responde, pues sacas al baile el deudor solidario. Y aquí es muy Ajá. importante que tengan presente que no es lo mismo un fiador que un deudor solidario. Espere, que haga la segunda pregunta, porque yo quedé así, espere, yo estoy aprendiendo mucho. Ahora va la segunda pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Un fiador o un deudor solidario en los contratos? Todos los contratos, no solo los de Sí. arrendamiento, sino en todos los que buscamos que la figura del fiador o el deudor solidario garanticen el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona que es deudora de esa obligación. En el contrato de arrendamiento, pues Ujú. será el arrendatario, ¿cierto? Sí. Lo que buscamos es garantizar ese cumplimiento. Entonces, hay algo que se llama el beneficio de exclusión. ¿Qué es beneficio de exclusión? Es una figura jurídica que le permite al fiador, cuando lo llaman a que responda por las obligaciones, a decir, un momento, primero persiga los bienes del arrendatario, que es el deudor principal, y si él ya no pudo, no tiene, ahí sí persigue los míos. Ok. Imagínese que él puede alegar eso dentro de un proceso, entonces no lo van a perseguir al primero. Cuando tú Ok. tienes un deudor solidario y el arrendatario, tú los puedes demandar a ambos y ambos responden por igual, o puedes elegir a cuál de los dos dependiendo cuál es más solvente. Porque pasa Ok. que el arrendatario cayó en desgracia, qué pecado, lo echaron del Sí. trabajo, entró en deudas, vendió lo poquito que tenía y ahora no tiene sino deudas y todo el mundo lo está demandando. Pero el deudor solidario está full. Entonces, el por no quedarle mal a ese deudor solidario, por no afectarlo, o se aligera a cumplir, que eso es lo que pasa normalmente, o tan de malas el deudor solidario que le tocó responder. Eso sí sepamos que cuando estamos de deudores solidarios, estamos con el alma por igual respondiendo por esas obligaciones. Eso, Ok. si O vamos a sea, ser deudores solidarios, en mi mente, en este momento, la palabra fiador se borró. No existe. sí. ¿Para qué va Sí, a la poner fiador? verdad. Póngale deudor solidario. Sí. No se complique. No Eso es lo existe. mejor que uno puede hacer para En todos garantizar los esas contratos. obligaciones. En todos los contratos. Wow, wow, ese dato fue, Es un es lo datazo. mismo. Es un Ese dato es datazo. poderoso. Ese dato Eso es poderoso. O sea, a mí el tema de fiador se me olvidó. De aquí en adelante, contrato que yo haga o contrato que yo revise o contrato deudor solidario. solidario. Punto. Para que vayan en los dolorosos, igual, igual
que el deudor principal, porque usted lo que busca es Sí. garantizar la obligación. Entonces, cómo se presiona un arrendatario para que cumpla? Vamos a ir entonces con sus deudores solidarios. Y a veces nomás en el cobro Bueno, prejurídico, uno le dice que los va a sí. llamar y ellos, no, 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 venga, yo arreglo, no los moleste. Entonces, Sí, funciona. total, total, eso sí es cierto. Cuando consulto en Datacrédito, mira, acá dice Datacrédito Experian, cuando yo hago una consulta de Datacrédito, aquí lo único que falta es que me diga cuántos novios o novias ha tenido esa persona, porque me dice todo. Por eso también lo uso para cuando hago la verificación de mis arrendatarios. Pero aquí dice si tú fuiste, eres o no eres codeudor. ¿Correcto? O sea, ¿qué significa? Que si tú te ganas 2 millones de pesos y apareces con una deuda como codeudor, esa Mm, variable de codeudor te quita capacidad de endeudamiento. Porque el banco dice, ¿y qué pasa si el otro no cumple? Se atrasa, claro, Claro, entonces a claro. usted le toca entrar a pagar y entonces ahí es donde usted tiene que, digamos que si usted gana 2 millones y la cuota fue de allá, el de allá es de 500.000, 250.000 pesos usted tendría que, entre comillas, pagar mensualmente, porque Mm. usted es el codeudor o el deudor solidario. Entonces, muchachos, se olvidan de la vaina esa de fiador, eso no Fiador, existe. Esa no. palabra no existe, bórrenla de su calendario cuando le digan fiador, ¿qué es eso? No sé. Eso es. Hay una pregunta que me hacen muchísimo en redes sociales, muchísimo. La gente compra vivienda de interés social y no, siempre ha venido pasando, siempre. Y es que la vivienda de interés social está ligada a los salarios mínimos legales vigentes al momento de escrituración, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasó? Hace años, o de pronto, o este año en particular, después de pandemia, la inflación se disparó y el aumento del salario mínimo fue un 16%. Entonces la gente, claro, cuando ya a mí me dicen, es que su apartamento pasó de costar 150 millones, ¿sí? A costar 180, pues uno dice, y qué pena, se me olvidó decirle, me tiene que pagar la platica en la última cuota. Sí, es que pena, ¿no? Pues qué vergüenza. Mm. Porque no, usted me puede haber avisado, sí, pero yo no le avisé. El que le avisó fue Leo en un TikTok, que le dijo pilas. Entonces, la pregunta que me hace todo el mundo, ¿eso es legal? ¿Sí o no? Aquí hablamos la verdad, ¿cierto? Duélale a Sí, quien le... total. La Sí, verdad, yo es no. legal, es legal. Es la triste historia, es legal. Es legal porque es en salarios mínimos, te lo dicen en las cláusulas clarito que tú vas a pagar en salarios mínimos. Y hasta que tú no escritures, esa obligación es cambiante, como tanto como cambie el salario mínimo. Entonces, tú Ujú. vas a seguir pagando, ejemplo, 100 salarios mínimos. Pero si el salario mínimo cambia, pues el valor que tienes que pagar también cambia y no puedes hacer nada al respecto. Y ahí es donde es fundamental algo que se llama las cláusulas suspensivas. ¿Qué es esto? Que al momento de hacer la promesa, Sí. vamos a colocar que en caso de que, como yo dependo del crédito de un banco, en caso de que, como es una vivienda de interés social, y es en salarios mínimos, en caso que al momento de la escritura el valor de la compra se haya incrementado por causa del aumento de los salarios mínimos y el banco no me brinde el desembolso que compensa el valor faltante o el Estado no me brinde un subsidio que compense el valor faltante, se resolverá el contrato, se deshará el contrato sin Wow. penalidad. Porque si yo no pongo eso, no solo voy a que no voy a poder pagar, sino que me van a cobrar la penalidad y voy a perder Sí, dinero y no voy a tener un inmueble. Entonces, es total. mejor la cláusula suspensiva y como esto no lo saben las personas no lo exigen a las constructoras. ¿Por Wow, qué? Porque parce. prefieren, ¿qué es mejor? ¿Firmar o ir a pagar una consulta que vale 170.000 pesos para que el abogado me revise? Pero un abogado que sepa, porque es que esta cláusula es fundamental. Y no Sí, crean sí, que sí, las sí, sí. constructoras no están dispuestas a modificar en Pero ahí algún tengo una sentido los pregunta y contratos. me paro como consumidor, Como como comprador, consumidor. Sí, como como comprador, porque pues comprador, obviamente en este y le momento nosotros dice, acabamos de hacer una compra en activo ahí en Ayuelos. Y a mí, ¿cuándo me entregan el apartamento? Le pregunté a la persona. Entonces me dijo, se lo entregamos en el 2027. Le dije, ok, bueno, ¿y cuánto es eso lo es otro tema, proyectado? ¿no? Me dijo 212 millones. Y yo le dije, ¿perdón?
¿212 millones? Le dije, en mis proyecciones más conservadoras, ese apartamento va a costar 268 millones de pesos. Entonces, la pregunta que yo hago es, en este momento, muchas personas que han separado un apartamento están en algo que se llama la adhesión, ¿sí? Adhesión a fiducia o el contrato de adhesión al negocio. Es posible que la persona llegue a la promesa de compraventa y le diga a la constructora, espere que el contrato de promesa de compraventa que usted me está entregando no es justo. Entonces, Porque vamos a falta eso. empezar, sí, vamos a empezar indicándole a las personas que es un contrato de adhesión. Los Sí. contratos, Wow. hay contratos donde yo le puedo decir a la persona, mira, coloquémosle esta cláusula, a la otra persona, ay, colócale también esta otra, y es un contrato Sí. privado, es entre dos personas, un contrato privado, no está por escritura pública, es un contrato privado, es vinculante para las partes y se puede ir modificando. Pero cuando hay algo que se llama la posición dominante en un contrato, como un banco, una aseguradora, una constructora, los que tienen la posición dominante te dicen, este es el contrato firme. Y ahí es donde hablamos Correcto. contratos de adhesión, como cuando usted le pide un crédito a un banco y el banco le hace firmar, usted ahí no puede decir cámbiame esta cláusula, olvídese, eso Sí, no va a correcto. pasar. Pero cuando compramos vivienda con las constructoras, leemos y decimos qué posibilidad hay que me incluyan esta cláusula suspensiva para que yo no tenga que pagar penalidad si no alcanzamos a escriturar y el precio cambia. No, eso Ajá. no se puede, eso no se puede. Te van a decir no se puede. Pues revísalo con el jurídico, porque eso no tiene nada de malo. O sea, simplemente se deshace el negocio. ¿Y qué pasa si Pero dices no puedo, no puedo y no se puede? Porque pues hay no, una multa. no compres, no compres, porque si tú vas a comprar en esa Pero, condición, Mafe, si vas a comprar en esa pero, condición, te friegas. sí, claro, Claro, porque total, total, estás si jodido. tú, si tú compras Pues, así, mira, ¿quién se iba a tuviera en imaginar que este el momento salario la iba a subir audiencia, tanto? tuviera la audiencia la cantidad de familias que se han jodido por eso, mejor dicho, este estaría reventado, estaría bloqueado TikTok en este momento. O sea, es un mundo de personas, son miles de familias. Por eso es Pero mejor no firmar en esas condiciones. yo te Mi hago una pregunta. recomendación, ¿no? Por ejemplo, en este momento para el caso del que te estoy diciendo, a mí me mandan el contrato de adhesión, pero no me mandan la promesa de compraventa. Ah, No la entonces ahora, conozco. entonces hay contratos que son previos a Sí, a la suscripción, a la firma de la promesa. Esos contratos son contratos preparatorios. El de la fiducia es un contrato de vinculación que hacemos con la fiducia. correcto. Revisamos el clausulado. Y si vemos que la Sí. fiducia, por ejemplo, es parcial o vemos que la fiducia es total, ¿a ti qué te conviene? Que pueda disponer de los recursos la constructora en cualquier momento, que te devuelvan el dinero en cualquier momento. Entonces, tú tienes que revisar todo porque cada contrato de fiducia es diferente. Y que te Totalmente. entreguen cuando yo te entrego el 31 de enero del 2023, pero te puedo cambiar tanto los materiales como la fecha de entrega a discreción sin que sea incumplimiento. Pero entonces tú sí no vas a poder decir, no será incumplimiento en caso de que el precio cambie, en razón del cambio de los salarios mínimos por incremento del mismo al Sí. momento que la firma de la escritura, el valor sea diferente al inicialmente pactado. Claro que puedes Ajá. proponer eso. Y tienen una de dos las constructoras, decirte no o acceder porque es justo. ¿Por qué es justo? Porque eso se llama equilibrio contractual. Entonces, ¿de qué pueden echar mano los que ya firmaron y se fregaron? Siempre hay una salida. Resulta que cuando hay ese desequilibrio contractual donde la constructora me entrega cuando le dé la gana, o bueno, pone una fecha, pero si me entrega en otra fecha no constituye incumplimiento. Si me cambia los materiales no constituye incumplimiento, pero entonces si a mí me cambia el precio porque el salario mínimo Ahí cambió, ahí sí. sí es incumplimiento. Venga. Entonces, eso se llama un contrato que no tiene, no guarda el equilibrio contractual y está enmarcado en un contrato con cláusulas abusivas. Y si bien es cierto, no vamos a poder decir, no, yo me sustraigo de las obligaciones así como así. Lo que sí puedo hacer es ir a quejarme ante la Oficina del Consumidor, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, e indicarles que ese contrato es un contrato leonino, así se llama jurídicamente. Sí. Un contrato con cláusulas abusivas, donde la posición dominante trae desequilibrio contractual abusando del consumidor. Y es muy Ok. probable
es muy probable que la superintendencia, por medio de la oficina del consumidor, les obligue a que te entreguen el dinero sin penalidad. Pero para eso tienes que poner ¡Wow! abogado. Tú Para eso tienes sabes, que poner sí, abogado. Entonces, para evitarte terrible. tener que pagar honorarios, porque los abogados ganamos, perdamos o ganemos el proceso, ganamos honorarios. Entonces, lo que usted debe hacer Totalmente. es blindarse jurídicamente antes de llegar a ese punto y solicitar la cláusula suspensiva que acabamos de hablar en este live para Ajá. blindarse en caso de que eso acontezca. Y también mi recomendación con el tema de los materiales. ¿Cómo es que a usted le van a vender unos materiales y luego le salen con los materiales más terribles Sí, para machingues, entregarle y no constituye incumplimiento? No, tiene que haber un lineamiento porque esa es la promesa de valor que le hacen a usted cuando le van a vender un inmueble. Y si no va a seguir sí. ese principio, ese lineamiento, pues usted va a poder que tenga por lo menos la salida de decir finalmente, como ya hay mucha diferencia entre los materiales iniciales a los que me están entregando, yo puedo Sí. resolver el contrato y me devuelven la plata. Esa es otra posibilidad que yo Mira, podría Mafe, proponer en un contrato. para mí es muy triste ver comentarios como me perdí 15 millones, porque son familias, o sea, a ver, nosotros como el 60 o 70% de las familias en Colombia se ganan un salario mínimo. Sí, o sea, digamos que la cantidad de gente que se gana por ahí 4 millones es una cantidad impresionante porque es el papá y la mamá volteando, trabajando todos los días, camellando todos los días, sacando a los niños, llevando la lonchera. Sí, las loncheras están caras, usted no sabe qué hacer, usted cada vez que va a la tienda se coge la cabeza diciendo qué hacer, con el sueño de no pagar arriendo, con el sueño de que tener su casita propia, ¿sí? Y les pasa eso de que les ocurre ese tema y obviamente la gente no tiene cómo. Yo digo, definitivamente la gente debe ver esta información, porque es que si tú eres clase media, ¿sí? Y pierdes 15 millones, ¿cuánto te vas a demorar recuperándolos? ¿Sí? ¿Cuánto te vas a demorar? Te vas a demorar un jurgo. Y eso empobrece a las familias, empobrece a nuestro país, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que las constructoras sean malas. Yo también tengo aliados y clientes y etcétera, constructoras y los entiendo. Pero fíjense que si el mercado fuera más educado, estas cosas no pasarían. Y evidentemente hacemos una labor social frente a que educamos a la gente. Y si la gente se educa, pues evidentemente no pierde plata y puede lograr sus sueños. También que la gente está distraída en otras cosas y es por eso que lastimosamente pierde. Y por Así eso es. pues hay que pagar, hay que pagar. Luego Espero que tienen que la pagar gente, abogado. sí, pues total. Yo siempre le digo a los clientes, en toda pelea el único que gana es el Estado, la notaría y el abogado. ¿Dónde? Sí, Eso no hay así nada es. más que hacer. Entonces, usted no gana, mejor un mal arreglo que un buen pleito, cuadremos rápido, pim, 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 pim. Pero no solo en la promesa, porque aquí vi una pregunta que hicieron, no solo en la promesa, acuérdese Sí, que antes de la promesa hay unos contratos previos, la vinculación a la fiducia, la separación del inmueble, revísate sí, todo eso y desde el principio que quede la claridad, que si tú vas a comprar en salarios mínimos, al momento de escriturar el precio del inmueble cambia, asimismo tu capacidad de endeudamiento, si no vas a obtener el desembolso del banco, se resolverá el contrato sin penalidad y tendrán que devolverte los dineros que has aportado a la fiducia. Eso es importante. correcto. Sí, Y cuando además ya que no llegues fue a tu la culpa. promesa, también. ¿Mm? Además que no ¿Cómo? fue tu culpa. O sea, no fue tu Claro. culpa. Tú no te dejaste que te reportaran negativamente en data crédito. Tú no cambiaste, no te endeudaste más. Tú no... No fue tu culpa. Fue culpa de la inflación que tú no la controlas. ¿Sí? Y de las altas tasas de interés. Y eso no es algo ajeno a ti. No es tu culpa que allá se estén dando balas Rusia y Ucrania. O sea, eso no es mi Ah, culpa. bueno, precisamente por eso muchos de los materiales, hablando pues de las constructoras, los materiales en construcción, los insumos se dispararon. Entonces lo que Sí, está pasando es que muchos de los proyectos inmobiliarios no se están finalizando y los dineros, ahí es donde es tan importante leer qué tipo de fiducia en qué tipo de fiducia estás metiéndote. ¿Cuánto te garantiza el administrador? Es decir, el que está encargado de administrar esos dineros, regresarte esos dineros, en qué condiciones.
Correcto. o qué dice el contrato de fiducia para que la constructora pueda echar mano en cualquier momento de esos dineros. Ojo con eso, Sí. porque ahí es cuando el proyecto queda a medias y no tienen luego cómo devolverte la plata. Entonces, todo eso es lo que hay que revisar antes de meterte en un proyecto inmobiliario. Colocar cláusulas suspensivas, ya explicamos ahorita qué significan, tanto en los contratos previos como en la promesa. Y no solamente para el tema de los salarios mínimos en vivienda bis, sino también Sí. para cualquier condición. Si una obligación mía depende de la condición de un tercero, como lo dijo Leo ahorita, que me desembolse el banco porque tengo un preaprobado, pero finalmente me dicen que no, y eso no depende de mí, pues yo pongo la cláusula suspensiva donde dice que en ese caso el contrato se resuelve, se devuelven los dineros que yo haya pagado sin cobro de penalidad, porque el incumplimiento Wow. operó por la condición de un tercero, no por mí. Y eso se llama cláusula suspensiva en razón a que esa obligación que yo tengo de desembolsar X dinero no depende de mí directamente, sino del desembolso del banco. El banco es el tercero. Y él puede decir no a última hora, porque es así. Maravilloso. Última pregunta. Mafe, porque sé que ahorita tienes una capacitación. El tema, se ha disparado el tema de gentrificación. Para los que no saben, gentrificación es que llega gente con mucha plata y mueve a los locales porque los locales ya no pueden pagar, lo que pasaría con nómadas digitales o personas con más dinero y comienzan a mover los locales porque ya no pueden pagar arriendos y demás. Eso se llama gentrificación. No solamente tiene que ver con turismo, para contextualizar la pregunta. Pero se ha disparado el tema y se ha disparado muchísimo también el tema de Airbnb. Yo me acuerdo que tú hiciste una pregunta en Instagram por el caso de la DJ que murió en un Airbnb. Sí, que ese caso fue súper sonado. Sí, Valentina que la Tres DJ. Palacios, sí. Sí, qué pena, no me acordaba el nombre. Entonces, listo. Entonces la gente está viendo, porque tengo también inversionistas que están diciendo, metámonos en el tema de Airbnb, metámonos en el tema, pero yo les digo, ojo, hay variables, porque una cosa es comprar y otra cosa es operar. Vamos a revisar las variables. ¿Qué implicaciones podría tener ese caso si yo fuera el dueño de un Airbnb donde pasó esas cosas? Bueno, primero, para yo poder alquilar por Airbnb o cualquier otra Sí, plataforma similar a esta, la ley exige que yo debo tener una serie de requisitos, como por ejemplo, matrícula de arrendador, el Registro Nacional de Turismo, debo tener unas planillas para que los turistas firmen cuando van a acceder al inmueble y debo cumplir esos lineamientos a fin de poder garantizar esa seguridad para el turista y también para tener ese récord en caso de que haya un secuestro o una situación tan lamentable como lo que le pasó a esta chica. Entonces, en ese entonces hablamos, hablamos de ese caso en ese entonces? Porque resulta que si tú dices, yo tengo un inmueble y quiero que me dé buena rentabilidad, las mejores rentabilidades son en turismo, por supuesto, lo alquilas por sí, encima del mercado dos, tres, cuatro, cinco veces, dependiendo si estamos en temporada alta o no. Pero lo que ocurre es que alguno de estos inmuebles que está bajo propiedad horizontal no tiene todos los requisitos, porque los inmuebles que están bajo propiedad horizontal, la ley dice que el reglamento, los estatutos de la copropiedad deben decir que ahí se puede alquilar para turismo. Y si no lo sí. dice, no te van a dar el Registro Nacional de Turismo. Y si estás alquilando por esas plataformas, si no tienes ese Registro Nacional de Turismo, te pueden sancionar y poner multas. Y en el Ajá. tema de la responsabilidad, entonces estábamos analizando ese caso de cómo ella, al parecer, porque yo no conozco el caso a profundidad, sino lo que salieron en las noticias, y lo que salió en las noticias fue que ella pensó que ella iba a vivir allá con el tipo. O sea que era un arrendamiento no de rentas cortas, sino de renta tradicional, a un año por lo Sí, menos. Seis correcto. meses, un año. Si ella, si cumplen los lineamientos, ella tenía que haber firmado la planilla donde se da cuenta que el ingreso es hoy y que el tipo había pagado nomás hasta el fin de semana. Ok, Y ella en ese momento se da cuenta que hay algo que no está bien. ok. Porque él la llevó al parecer con el dato de que aquí es que es donde vamos a vivir. Ajá. Pero él no tenía pensado, o sea, esto tiene tanta mala intención, eso se le llama dolo, que el hombre le dijo a ella que era para vivir, pero él había alquilado para turismo. Fin de semana, chao. O sea, Entonces saco un ahí hay una Airbnb y chao. responsabilidad. Claro, había una responsabilidad. Ahora, cuando alquilamos por Airbnb y estas plataformas ya están exigiendo
que tienes que aportar el Registro Nacional de Turismo precisamente por el tema de la responsabilidad. Porque ahí no solo hay Ok, responsabilidad de quien alquila en esa condición, sea propietario o un intermediario, sí, sino también de la copropiedad que permitió el ingreso en esas condiciones. Porque si tú, como administrador de la copropiedad, sabes que los estatutos no está autorizado, pues ¿cómo te parece que si no está autorizado, tú no puedes permitir que ingresen personas para vivienda turística a la copropiedad? Y si lo correcto. permites, hubo negligencia. Y cuando hay negligencia, pues entonces estamos hablando de responsabilidad, indemnización de Y plate. perjuicios. Vale la pena aclarar que ahí no pagaría la administración, ahí paga la copropiedad, La ¿cierto? copropiedad, la Sí, o sea, si copropiedad. usted está, o sea, usted dice, no, pero es que yo no soy administrador. Sí, papi, pero usted pueda que viva en ese conjunto donde está metiendo gente en Airbnb, correcto, y luego viene alguien y demanda, y señor, usted es dueño de ese apartamento que no tiene nada que ver, que usted no es el administrador ni el celador para estar ahí pendiente, pero le van a cobrar a usted su merced porque usted es dueño ahí de una parte. Y te voy a contar un caso de la Tremendo. vida real que pasó en Cali. Este es un Sí. caso de la vida real del cual yo tuve Me conocimiento. encanta. Y ese caso fue que en una copropiedad, en un conjunto de apartamentos donde no está autorizado para vivienda turística, se dieron cuenta que tenían amarrado, tenían secuestrado a un tipo, pero cuando llegó la Sí. fiscalía con el operativo, esa gente no tenía ni idea. Ellos sí decían, ay, tan raro, yo sí veía que eran 4 hombres y entraban puros carros, pero no sabían que tenían amarrado a nadie. Ay, sí, pero si O hilamos sea, usaron el despacito, Airbnb para secuestrar a alguien. claro, entonces Ay, juepucha. si hilamos cortico, ¿hasta qué punto no hubo una negligencia por parte de la administración que Claro. permitió que ingresaran 4 hombres? ¿Quiénes son esos 4 hombres? Porque además la seguridad de los vecinos, o sea, yo vivo aquí, se supone Sí. que esto es para, no para turismo, sino porque el turismo implica un riesgo, gente que va de rumba, que va de parranda, que va inclusive me puede drogar, la prostitución, uno es consciente de lo que pasa en el alquiler de rentas cortas, pero también se Sí. puede prestar para actos al margen de la ley como lo son los homicidios, las violaciones, los secuestros, y en Cali pasó fue un secuestro. Y, y finalmente se dieron cuenta porque llegó el operativo de la fiscalía. Pero ya yéndonos más a profundidad, uno cree que no, eso no pasa, eso es en las películas. En las películas le pasó a esta chica, que en paz descanse. Este caso yo lo conocí, o sea, no me tocó a mí, pero sí lo conocí porque yo alquilaba allí inmuebles, pero en renta tradicional, y nos damos cuenta de que ocurrió ese operativo allí que tenían amarrado a un tipo, qué peligro. Imagínese usted, está usando el Imagínate ascensor ese con uno lío. de los secuestradores. No fregue, es una cosa muy Entonces, tenaz, para muy tenaz. concluir, la gente, porque también se ve mucho en redes sociales, gánate millones y ganan dólares sin alquilar, vuélvete inversionista inmobiliario sin comprar vivienda, el Airbnb es el nuevo negocio, bla, bla, bla. Yo no estoy diciendo que no, Lo es, pero pero hay que estructurar. hagan las cosas bien, muchachos, Correcto. asesórense, porque sale mejor pagar. Mire, yo le digo a los clientes algunas veces, porque pues bueno, los costos a veces me dicen, uy, pero, y le digo, pero si usted compara eso con lo que puede perder, con la penalidad y la multa, porque es mejor pagar una asesoría que le cueste X, porque no se compara ese X con el chicharrón que se puede usted meter. Entonces la gente Sí, dice, no, sí, ahí sí. Entonces, hágalo bien, pregúntenle a gente como Mafe, que conoce no solamente la parte de negocio, sino la parte legal. Obviamente, si en algo les puedo servir con los temas, pues con el mayor de los gustos. Mafe, de verdad, gracias, en serio. no, muchas gracias a ti por invitarme, Leo.